Muy buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches ya en Argentina. Son las 5 de la tarde en el Istmo Centroamericano y son las 8 de la noche, 3 horas después en el Cono Sur. Damos gracias al Señor en esta tarde-noche por la oportunidad que nos da de servirle a cada uno de ustedes a través de la disertación de la palabra. Hoy es martes de Facebook Live. Estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live y también a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Usted puede sintonizarnos en nuestra plataforma audiovisual o también puede sintonizarnos en nuestra plataforma radiofónica. Iniciamos la semana anterior un tema que hemos titulado un análisis de Mateo 24, escatología. Estamos hablando los martes y los jueves acerca de la escatología. La escatología es precisamente un análisis de los últimos tiempos, de lo que va a suceder antes de la segunda venida del Señor. Todos los sucesos que nos van a ir llevando poco a poco hasta el clímax que será la segunda venida de Cristo a este mundo para recoger a su iglesia y también para retribuir a los malvados. Dentro de lo que estamos analizando, hoy hemos titulado la sesión de esta tarde-noche y es una pregunta. El tema es una consulta que quisimos que usted ahondara un poco en ella. Y la pregunta que nos estamos haciendo en esta noche es, ¿estamos viviendo los tiempos del fin? Hermano y hermana, ¿estamos viviendo los últimos años, los últimos siglos de esta era humana? ¿O algunos piensan que todavía falta muchísimo? Algunos piensan que esto del apocalipsis es algo ficticio. Hay muchas sectas hoy en día que creen que lo que es el Armagedón, la ira de Dios sobre el mundo, la destrucción de todo lo que existe, es pura palabrería que lo único que busca es asustar a los seres humanos. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque de lo que estamos hablando es de lo que piensan los creyentes, no lo que piensan los hombres y mujeres que están allá afuera. Usted como hijo e hija de Dios, ¿usted cree que estamos viviendo en los tiempos del fin? Mateo capítulo 24, que es el capítulo estrella de todo este análisis que nos va a llevar durante varios meses, el tema es hacer un análisis de los 51 versículos de Mateo capítulo 24, que es donde Jesús nos habla acerca de las señales antes del fin. Y nos dice el versículo 37, 38 y 44. Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, porque va a venir otra vez, eso quiere decir que ya vino en una primera ocasión, la gente en ese entonces estará entregada a sus banquetes, en sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Y yo rápidamente me pongo a pensar, si la gente va a estar en lo que ellos van a estar cuando Jesús venga, ¿cuál es la diferencia de la gente de ese entonces a la gente de hoy? Hermano y hermana, lo que me está diciendo Jesús en estos versículos es que su segunda venida puede ser en cualquier momento, porque el comportamiento que Jesús nos está hablando de las personas, el modelo conductual de la gente en el mundo cuando Él venga por segunda vez, no dista de nada diferente al mundo en el cual vivimos usted y yo hoy en día. O sea, dicho de otro modo, Jesús puede venir en cualquier momento. Y el asunto ahí es que a muchos los va a tomar de sorpresa, porque lo que menos esperaban era que viniera el Señor.
¿Y por qué no lo estaban esperando? Porque no les interesa, porque están en otras cosas, porque le están dando rienda suelta a sus instintos, porque tienen intereses más importantes, según su criterio, que lo que esté relacionado con el Señor. Pero en ese mismo texto, Jesús entonces me dice, pero ustedes, o sea, les está hablando a los creyentes, porque una cosa es el modelo conductual del inconverso y otro el modelo conductual del creyente. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Les recuerdo que Mateo capítulo 24 es un capítulo exclusivo para los hijos y las hijas de Dios, porque son una serie de señales que Jesús da de su segunda venida a ese planeta para que sus hijos, para que sus hijas, para usted que dice llamarse cristiano o cristiana, no en primer lugar sea sorprendido. Número dos, esté vigilando. Vigilando es que usted mismo esté preparado espiritualmente, físicamente, emocionalmente para recibir al Señor en las nubes, pero también que usted esté haciendo la obra para la cual el Señor lo ha llamado. Indistintamente lo que el mundo haga allá afuera, usted, hermano y hermana, estos martes y jueves de Facebook Live, usted se está preparando, usted está adiestrándose, usted está creando más criterio, más conocimiento, asumiendo más responsabilidad, porque el Señor nos está revelando en estas sesiones qué es lo que tenemos que hacer para su segunda venida. Porque hermano y hermana, de que Jesús viene, viene. Así se burden los que están allá afuera, así le hagan canciones, así le saquen chistes y memes en las redes sociales. Jesús va a venir. Y cuando venga, hermano y hermana, sálvese quien pueda. Decíamos el jueves anterior que el reino de los cielos, el anhelado reino que los hijos e hijas de Dios estamos esperando, no solo nosotros, sino desde la misma antigüedad, los profetas, los hombres y mujeres piadosos de antaño, cuando leemos el Antiguo Testamento, anhelaban el cumplimiento de esas profecías mesiánicas de Isaías, de Ezequiel, el mismo Miqueas, de la restauración del mismo Daniel, de todo aquello tan hermoso que se iba a dar en un tiempo que no era inmediato, pero que sí era inminente. De que iba a suceder, iba a suceder. Y cuando Jesús viene por primera vez a este mundo, hermano y hermana, es ahí donde comienza el reino de los cielos. Decíamos la semana anterior que no tenemos que ver el reino de Dios como algo a futuro, porque es algo que ya lo estamos viviendo en presente. Es algo que en nuestro contexto histórico empezó a gestarse hace 2000 años. Jesús en su primera venida comienza el cumplimiento del reino de los cielos, que será consumado, y en eso sí estamos de acuerdo, hasta su retorno, hasta su segunda venida. Por eso cuando hablamos del reino de los cielos, tenemos que hablar como algo que es presente y a la misma vez es futuro. Explicábamos la semana anterior el concepto del ya, pero todavía no. Hay cosas que nosotros en este momento las hemos recibido, son beneficios que estamos en este momento disfrutando de un ya que todavía tiene su cumplimiento pendiente en un futuro inminente. Sin embargo, lo que nos tiene que llenar de motivación, de esperanza, de ánimo, es que con la llegada del Rey, hermano y hermana, llegó el reino. Por eso hemos sido claros y vehementes que Jesús marca un antes y un después. El mundo no es igual antes de Jesús y después de Jesús. El ser humano no es la misma persona antes de Jesús y después de Jesús. Por eso el mismo maestro decía en Juan capítulo 5 versículo 24, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna. Y vea que nos está hablando del tiempo presente. No será juzgado. Me habla de un tiempo futuro, sino que ha pasado de la muerte a la vida. O sea, de un tiempo pasado del cual usted y yo estábamos esclavizados
y que a través de la libertad que Cristo nos ha dado, ahora, hermano y hermana, en nuestro tiempo presente, usted y yo tenemos vida eterna, y si tenemos la vida eterna, en el futuro seremos eximidos de lo más preocupante y horripilante en lo cual el ser humano debería estar pendiente en ese momento, y es ser libre de la ira de Dios. ¿Qué es lo que debería preocuparnos más a usted y a mí y a todo ser humano en este planeta? Hermano y hermana, que no nos alcance la ira de Dios. Eso es lo que más nos tiene que preocupar. No es llegar a fin de año, no es comprar cosas, no es un mejor salario, no es una pareja. Lo que a usted y a mí nos tiene que interesar más es ser libres de la ira divina. Por eso Jesús es muy claro cuando dice que el que cree, el que oye y cree en el que lo envió, hermano y hermana, en los tres tiempos, pasado, presente y futuro, las cosas le cambian radicalmente. Interesantemente, el mismo Daniel, si me atraso 500 años antes de Jesús, Daniel es un profeta que lo vamos a tener que analizar mucho en ese desarrollo de escatología, porque hay mucho paralelismo con Mateo capítulo 24, y vamos a tener que ir a mucho paralelismo también con Apocalipsis. Pero Daniel en el capítulo 7, versículo 18, nos dice, al final, al final, los santos del Altísimo recibirán, dice, el reino y gobernarán por los siglos. Vean lo que dice Daniel. Al final, los santos recibirán el reino y gobernarán, dice, por los siglos de los siglos. Hay una profecía de Daniel que nos dice que un día, al final de todas las cosas, hermano y hermana, usted y yo, los santos del Altísimo, recibirán el reino y gobernaremos por los siglos de los siglos. Pero dice que al final. Interesantemente, cuando usted hace un análisis de las profecías de Daniel, es muy importante hacer notar que Daniel nos habla de un reino celestial. Daniel nos habla de una gobernatura con Cristo por parte de los santos, pero Daniel es muy escueto en su profecía porque no nos dice, por ejemplo, cómo se puede accesar a ese reino de los cielos. Vean qué interesante, me habla de un reino, me habla de santos, me dice, y sí concuerda con las profecías escatológicas, de que eso sucederá al final, pero no me dice cómo ingresamos al reino. Hay otra profecía también de Daniel en cuanto a la resurrección de los muertos, que luego la vamos a analizar con toda calma. Hay una profecía de Daniel donde Daniel nos dice que una vez que los muertos resuciten, van a ser separados para siempre, dice Daniel. Unos para vida eterna y otros para perdición eterna. Pero Daniel no me dice, no me lo aclara, dónde están los muertos en ese momento. La persona que fallece, ¿dónde está? Daniel me empieza a hablar desde el momento en que los cuerpos resucitan. Hay una presunción para Daniel que tal vez todos están revueltos. Hay una presunción para Daniel que ese asunto no se menciona. Él está más interesado solo en hablar de la separación de cuerpos una vez que resuciten. Pero cuando vamos a Lucas capítulo 16, es el mismo Jesús el que nos aclara exactamente dónde están todos los seres humanos que mueren día con día. Por eso, cuando vamos a Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, la gran cantidad de muertos que descansa bajo tierra se va a levantar, dice Daniel. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Recordemos que el tema de la muerte y el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento tenía una connotación doctrinal que a partir del Nuevo Testamento se amplía, y es Jesús el que hace las ampliaciones. Luego vendrán una serie de revelaciones que el apóstol Pablo recibe y nos da una mejor comprensión de las cosas. Pero en el contexto de Daniel, 500 años antes de Cristo, se empezaron a gestar esas primeras profecías escatológicas,
pero no eran muy claras en el contexto. Aún más, vamos a ver más adelante que al mismo Daniel se le dice: Daniel, le he enseñado qué es lo que va a pasar, pero usted selle el libro, porque lo que usted ha visto, todo lo que va a suceder en el futuro, no es para ese tiempo, no era para el tiempo de Daniel. Por eso, cuando Jesús viene y dice: el reino de Dios se ha acercado, cuando Jesús aparece por primera vez en ese planeta, totalmente las cosas cambian. Es Jesús mismo el que se convierte en el portavoz de su futuro reino. Por eso no era igual el tema escatológico antes de que viniera Jesús al momento en que Jesús viene. Cuando Jesús dice: el reino se ha acercado, Jesús está diciendo: yo soy el cumplimiento de lo que se profetizó desde la misma caída del hombre en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios dijo que iba a venir el hijo de la mujer e iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús aparece por primera vez y es donde se empieza a desencadenar, hermano y hermana, el plan de Dios para la humanidad, que lo tenía guardado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios le revela a Satanás en el protoevangelio de Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que va a acontecer, la lucha que se va a dar entre el bien y el mal por los siglos de los siglos, hasta la segunda venida de Jesús, no es que a Dios se le ocurra en ese momento. Lo que Dios hace es revelar algo que ya lo había planeado desde antes. Por eso Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado. Hay una grandísima diferencia y empieza, hermano y hermana, a desencadenarse todos los sucesos escatológicos desde el mismo momento en que Jesús asciende al cielo. Vendrá luego también el Pentecostés, luego vendrá la escritura del libro de Apocalipsis, y así todas esas señales de Mateo 24 que Jesús también da, ya nosotros que las estamos viviendo, vamos a concluir ahora que estaríamos hablando de que estamos viviendo esos tiempos. Por eso, el acceso al reino de Dios, a ese reino futuro de Dios, porque Daniel no me lo dice. Daniel dice que los santos van a ir. Daniel no me dice cómo se entra al reino de los cielos. Sin embargo, vea que Jesús me está diciendo que el que cree, primero oír y luego creer, entonces ya no es la misma persona. En el presente tiene la vida eterna y será librado en el futuro de la ira. Es Jesús el que me está diciendo que es mi vida presente la que va a determinar cuál va a ser mi estado futuro y si yo voy a ser acreedor de participar en el reino. Pero hay algo que no podemos dejar de lado con esto que Jesús nos está hablando acerca de la llegada del reino, y es que hay un requerimiento. Si yo quiero accesar el reino de los cielos desde este preciso momento, sabiendo que es algo que se va a consumar en el futuro, hermano y hermana, hay algo que Jesús me dice que debo de hacer. Y quiero volver a retomar el texto y que nos quede a todos el concepto claramente definido. Vean lo que dice Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba Jesús. El reino de Dios, dice, se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados y, número 2, crean la buena noticia. Hay un reino de los cielos que se va a consumar en el futuro, pero lo estamos viviendo en el presente. Un presente que inició hace 2000 años con la primera venida de Jesús. Pero para accesar ese reino que dice Daniel, que va a ser gobernado por los santos con Jesús, hay dos cosas que se requieren y lo tenemos que hacer en tiempo presente y mientras haya vida. Y esto es muy importante. Si yo quiero accesar el reino de los cielos, número 1, me debo arrepentir de mis pecados. Una persona, hermano y hermana, que anda viviendo su vida a su antojo, una persona que rechaza a Jesús y su sacrificio en la cruz, no puede ser acreedora del reino de los cielos, porque lo segundo que me está diciendo Jesús es que tiene que creer la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Señor nos miró un día con ojos de misericordia
sabiendo que no podíamos hacer nada por nosotros mismos, que estábamos condenados por defecto, pero que en su gracia nos envía lo que más ama para traer sobre él todas nuestras culpas y ser despedazado corporalmente hablando en la cruz del Calvario. Si yo creo eso y yo me arrepiento de mis pecados, es ahí donde Jesús entonces me dice, he heredado la vida eterna, me está dando algo anticipado que será consumado, amado hermano y hermana, en un tiempo que solo el Señor sabe cuándo va a suceder. Tal vez no sea inmediato, pero sí es inminente. Inminente es que va a suceder. Dicho de otro modo, no podemos pretender que no se va a dar, porque de que va a suceder, va a suceder. Por eso es muy importante en esto que estamos analizando de la escatología, poder entender cuál es el concepto presente de lo que estamos viviendo que se va a consumar en el futuro. En Lucas capítulo 17, los fariseos han estado escuchando a Jesús hablando del reino de Dios que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, esa hermosísima restauración que los profetas consideraban que era solo para Israel. Ellos vinieron en un momento muy difícil antes de las invasiones de los asirios al reino del norte, antes de las invasiones a Judá por parte de Babilonia. Estuvieron inmersos en medio de las invasiones. Uno de ellos estuvieron presentes con los exiliados cuando volvieron a la reconstrucción de la nación. Ellos, hermano y hermana, en esos tiempos tan difíciles, profetizaban, hablaban y anhelaban de una restauración futura para la nación de Israel. Sin embargo, usted y yo sabemos, ahora que tenemos la Biblia completa, que el plan de Dios no es solamente para la nación de Israel. El plan de Dios es un plan universal para todo el mundo. El mundo tiene que ser restaurado. El mundo tiene que volver otra vez a ordenarse. Lo que se descompuso en Génesis capítulo 3 continuará así descompuesto hasta Apocalipsis 20, porque ya en Apocalipsis 21 vemos cómo el Señor hace todo nuevo, restaura todo. Esa creación que está gimiendo en este momento, hermano y hermana, va a desaparecer, está contaminada, está podrida, no sirve para nada, pero las cosas tienen que restaurarse. Por eso es muy interesante cuando Jesús empieza a hablar del reino de los cielos. Los fariseos se le acercan a Jesús y en Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21 dice la palabra del Señor. Algunos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Vean qué interesante. No le están diciendo a Jesús cuándo vas a comenzar a reinar porque ellos no creían en Jesús. No creían que era el Hijo de Dios. La pregunta de ellos va hacia Dios directamente. Entonces vean qué interesante la respuesta de Jesús. El reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Jesús aclara el reino que ellos estaban esperando, que todavía los judíos de hoy en día lo siguen esperando, y es la restauración de su nación. Lo que los fariseos estaban esperando en su contexto histórico es lo que muchos judíos hoy en día en su nación continúan esperando. No creen en Jesús, no entienden que esto del reino no era algo visible. ¿Por qué Jesús menciona el tema de la visibilidad? Porque ellos querían ver, hermano y hermana, a un líder con un ejército librándolo de los romanos y devolviéndole la gloria y el esplendor que tuvieron desde la época de David y de la época de Salomón. Por eso Jesús decía, perdonen, olvídense, no es lo que ustedes pretenden ver. Recuerden que a Jesús en algún momento quieren hacerlo rey. Veían, como él decía que era el Mesías, la gente se la creyó. Pero la gente se la creyó simplemente para que se convirtiese en el libertador de la opresión del imperio romano. Y usted ve a Jesús escondiéndose. Usted ve a Jesús diciendo constantemente, mi reino no es de este mundo. Por eso aquí Jesús les está diciendo, el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Quién es el representante del reino de Dios? Es Jesús mismo con esa primera aparición.
Por eso es muy importante que el reino ya había llegado, que estaba accesible para los judíos de ese entonces, aunque se iba a demorar mucho tiempo, y 2000 años después, usted y yo, hermano y hermana, todavía lo estamos esperando. Pero lo que sí tiene que quedarnos claro es que Jesús es la personificación del mensaje del reino de Dios. Jesús es el futuro gobernante en el cual, hermano y hermana, todo ser humano puede venir y ser también y formar parte de ese reino que sucederá en un futuro que Dios ya lo tiene establecido. El reino definitivamente ya se había acercado, está con nosotros. Somos partícipes de ese reino desde que hemos creído, desde que nos hemos arrepentido, y usted y yo sabemos que en un futuro vamos, según nos dice Daniel, a gobernar con Jesús por los siglos de los siglos. Es muy hermoso también lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice el apóstol: Dios les dio nueva vida, pues los resucitó. Yo puse en corchetes, eso lo escribí yo, para que quede claro de qué resurrección es de la que está hablando Pablo en la carta a los Colosenses. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó. La resurrección que me está hablando Pablo es esa resurrección espiritual cuando el viejo hombre muere. Nosotros morimos al viejo hombre y somos resucitados al nuevo hombre. Por eso Pablo está diciendo de una nueva vida que Dios nos ha dado juntamente con Cristo. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hay que hacer? Número uno, dedicar toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Número dos, pensar en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. Tres, no pensar en las cosas de este mundo. Por eso, amado hermano y hermana, le estoy leyendo la palabra del Señor, no le estoy inventando, eso no es un libro humano, eso no es un criterio prejuicioso de mi parte, estoy leyendo lo que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Colosenses en cuanto a que si de verdad, porque aquí lo que es una presunción, cuando Pablo le habla a los creyentes, Pablo supone que usted y yo somos cristianos. Los únicos que podemos dar fe de ello es Dios y nosotros mismos. Podemos estarnos engañando nosotros a nosotros mismos. El pastor puede estarte engañando. Usted puede estar engañando a su pastora. Es un tema de cada uno. Pero Pablo supone que desde el momento en que nosotros hemos recibido esa nueva vida y esa resurrección del hombre viejo que muere a una nueva criatura que somos ahora, si eso es verdad, y usted por favor en esta noche respóndase ahí donde usted se encuentra, yo no le voy a juzgar, yo no lo voy a señalar, eso solamente es un asunto entre Dios y usted. Pero si efectivamente eso es verdad, entonces dice Pablo, hay tres cosas que tenemos que hacer. Si usted quiere heredar el reino de los cielos, una promesa que en ese momento es presente para los hijos e hijas de Dios y que se va a cumplir en el futuro, entonces dice Pablo, hay tres cosas que hacer. Una, dedique. Cuando a mí el apóstol me habla de dedicar, hermano y hermana, no es de lunes a sábado y entonces el domingo a mí se me olvida. Pero vuelvo otra vez el lunes y me pongo entonces en entonación. No, eso no es dedicarse. Dedicarse es meterse en alma, vida y corazón a hacer lo que Dios le agrada. Para empezar, si no, hermano y hermana, vamos a entrar perdiendo y nos vamos a quedar a las puertas del reino de los cielos. El apóstol le está diciendo lo primero que hay que hacer es dedicar su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Uno. Número dos, piense, el apóstol quiere que usted y yo pensemos en algo en específico. Nosotros tenemos pensamientos de pensamientos. Nuestras cabecitas vuelan constantemente divagando en cosas que anhelamos, en cosas que deseamos, en cosas que mañana vamos a hacer, en cosas que nos encantaría estar haciendo en ese momento. Pero el apóstol nos quiere, hermano y hermana, encasillar en un pensamiento muy importante para el creyente que debería ser lo primero que usted y yo deberíamos meditar, y es en las cosas del cielo. Porque el reino
de Dios es un reino celestial, no es un reino terrenal. Nosotros cuando hablamos de escatología y hablamos de las cosas de los últimos tiempos, siempre vamos a hablar a futuro. Siempre vamos a hablar de algo que aunque no va a suceder tal vez dentro de una hora o un día o un año, sabemos que será inminente. Pero nos tiene que tener ubicados a usted y a mí haciendo lo que a Dios le agrada y además estar pensando en las cosas del cielo. ¿En qué cosas piensa usted las 24 horas del día? También es un buen momento para reflexionar en dónde anda tu cabecita. ¿Qué tipo de cosas piensas en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de acostarte? ¿Cómo son tus pensamientos? Si en esta tarde-noche pudiésemos saber qué estás pensando, ¿te gustaría que lo supiéramos? ¿Qué sucedería, hermano y hermana, si todos pudiéramos leer los pensamientos de los demás? Yo creo que nos asustaríamos porque jamás presumimos que a esa persona se le ocurra ese tipo de pensamientos cuando lo encontramos en la iglesia levantando las manos, cuando lo vemos predicando tan bonito, cuando lo vemos evangelizando a los demás hermanos. El apóstol Pablo dice, dediquémonos a pensar en las cosas del cielo, porque su carro, porque su casa, porque su trabajo, porque su pareja, porque el dinero que tiene usted en el banco, hermano y hermana, no le sirve en el cielo. Es aquí donde el apóstol nos enseña a priorizar en las cosas que tenemos que pensar. Pero la tercera recomendación que el apóstol Pablo me hace es, yo quiero que piense en el cielo, pero también quiero que no piense en las cosas de este mundo. ¿En qué estás pensando mañana, tarde y noche? ¿Estás pensando en sexo? ¿Estás pensando en drogas? ¿Estás pensando en las barbaridades y aberraciones que decía el mismo apóstol Pablo que hasta son innombrables? ¿Será eso lo que hay en tu corazón? Bueno, el apóstol Pablo nos está diciendo en esta noche que si yo quiero ser partícipe del reino de los cielos, hay muchos pensamientos que tengo que empezar a sacar de mi corazón. Porque recuerde que el mismo Jesús decía que lo que contamina al ser humano no es lo que entra. Lo que te contamina es lo que sale dentro de ti mismo, lo que está dentro de tu corazón. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y este todavía no? Que ya lo hemos venido analizando desde la sesión anterior. Sabemos que hay un reino de los cielos presente, que es el ya, pero que todavía no ha sido consumado. ¿Cuándo va a llegar a su fin? ¿Cuándo será el cumplimiento entonces de todas las cosas? Porque eso es lo que nos tiene a usted y a mí concentrados los martes y los jueves. Estamos hablando de las últimas cosas, de los últimos tiempos, de lo que va a suceder al final de la historia humana. ¿Cuándo va a suceder la consumación de todas las cosas? Por eso es que tenemos que entrar a analizar Mateo capítulo 24, que ya casi estamos entrando a hacer ese análisis de 51 versículos que nos va a llevar, hermano y hermana, bastantes semanas y bastantes meses. No se preocupe, vamos a ir lento, vamos a ir despacio, vamos a ir con buena letra. Le invito, si usted tiene una consulta, si usted tiene una duda, si usted tiene un comentario, el chat de Facebook Live en este momento está abierto. Nuestro número de WhatsApp, 00506-8528, 6323, código de área Costa Rica, 00506, también está habilitado. Tal vez usted tiene alguna duda de lo que va a acontecer en los tiempos finales y con mucho gusto, hermano y hermana, podemos tomarnos todo el tiempo para que conversemos acerca de una serie de temas que tenemos que analizar: la situación de los muertos, las resurrecciones, el Armagedón, las fases de la segunda venida de Jesús, la gran tribulación. Hay muchísimas cosas de las que vamos a ir comentando poco a poco con ese análisis de Mateo capítulo 24. Para los hermanos que recientemente se reincorporan a esta transmisión en vivo y en directo, les recuerdo que estamos martes y jueves, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, hablando acerca de escatología. Escatología es la rama de la teología que analiza los acontecimientos finales antes de la segunda venida de Jesús. Lo estamos haciendo a través de un análisis del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Un capítulo donde Jesús habla hasta la saciedad, con una claridad, de todo lo que va a acontecer antes
de su segunda venida. Estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también a través de MP Radio, nuestra emisora online, la emisora oficial de Ministros de la Palabra, de noche o de día, tu mejor compañía. En este momento, amado hermano y hermana, están sonando más de 1550 melodías en programación y también de diverso género musical, todas cristianas, todas con buena letra, todas para edificarle, todas para bendecirle. Aquí no le voy a poner música de plancha, aquí no le vamos a despertar su carnalidad, aquí lo vamos a acercar al Señor con cada melodía que en ese momento, bueno, en ese momento está bloqueado el auto DJ porque estamos predicando, pero cuando no estamos programando, estamos inmediatamente poniendo todas esas melodías. Pero también en ese momento tenemos 700 capítulos de la palabra del Señor, hermano y hermana, en formato audio dramatizado. Recuerde usted que la Biblia contiene 1188 capítulos y nos hemos propuesto en el menor tiempo posible de tener 3000 tracks sonando en MP Radio, 2000 melodías y 1000 capítulos de la Biblia dramatizados. Es impresionante, hermano y hermana, sentir al apóstol Pablo vehementemente haciendo un llamado a buscar a Dios. Es increíble ese poder escuchar los salmos, poder escuchar proverbios, poder escuchar las historias del Antiguo Testamento en formato audio dramatizado. Tal vez usted no tiene espacio para leer, tal vez a usted le cansa leer, tal vez su vista en ese momento no está tan buena como para leer mucho, pero le estamos ofreciendo a través de MP Radio que usted escuche la palabra del Señor en formato audio dramatizado. Usted puede recostarse en las noches, escucha música, escucha palabra y algo de lo que usted está escuchando en ese momento es porque el Señor quería hablarle a su corazón. Le vuelvo a recordar que MP Radio es un servicio más de Ministros de la Palabra. Ministros de la Palabra es, hermano y hermana, un conglomerado de recursos que usted puede accesar a través de nuestra página web, ministrosdelapalabra.org. Ese es nuestro sitio en la web. Usted entra a nuestra página web y encontrará toda una gama de recursos. Apenas usted entra a ministrosdelapalabra.org, lo primero que va a hacer es escuchar la radio. Está sintonizando inmediatamente MP Radio, que también puede bajarla a través de nuestra aplicación en nuestra Play Store de Google Play. Así es que, hermano y hermana, pertenecemos a quienes servimos. Ese es nuestro eslogan, esa es nuestra razón de ser. 7 días por semana, transmitiendo, hermano y hermana, palabra, edificándolo, acercándolo a Cristo. No le estamos pidiendo su dinero. MP Radio tiene 0 anuncios publicitarios. No le estamos pidiendo su dinero. Lo que le estamos pidiendo vehementemente, como el apóstol Pablo, es: busca a Dios, acérquese a Dios. Hoy más que nunca usted necesita de Dios y usted sabe lo que le estoy diciendo. Así es que no rehuya al llamado que el Señor está haciéndole a usted. ¿Cuándo va a suceder la consumación de las cosas? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? ¿Cuándo ese todavía no va a llegar a cumplirse? Recordemos que en Mateo capítulo 24, como lo vamos a analizar ya probablemente este jueves que viene, los discípulos le hacen unos cuestionamientos a Jesús, unas consultas respecto al fin de los tiempos y cuáles señales son las que se van a dar conforme a su segunda venida. Es interesante porque también el mismo Daniel, 500 años antes de Cristo, también, hermano y hermana, hicieron esa misma pregunta. Daniel le pregunta al ángel que cuándo iba a suceder todas esas visiones que lo tenían aterrorizado, que lo tenían muy abrumado. Yo sé que usted también, 2000 años después de Jesús, se hace las mismas preguntas. Todos los días, cuando vemos tanta maldad, cuando vemos tanta violencia, amado hermano y hermana, aquí en Costa Rica, la violencia está llegando a tal grado que estamos escalando a índices inimaginables años atrás. Todos los días muertos, todos los días asesinados, matan a diestra y siniestra, se matan entre los mismos criminales y muchos de los que mueren son muchachos jóvenes. Se está yendo nuestra juventud, hermano y hermana, al lago de fuego, más rápido que los viejos.
y tenemos que hacer algo al respecto. Y lo que está en nuestras manos es llevar la palabra del Señor. Por eso es que cuando vemos la violencia, cuando vemos las guerras, cuando vemos las hambres, cuando vemos las pestes, cuando vemos los cambios climáticos tan severos, todos nos preguntamos, Señor, pero ¿cuánto le falta a esto? ¿Qué más tenemos que ver? Cuando vemos homosexualismo, cuando vemos la mal llamada tolerancia, cuando vemos que a un niño pequeño tenemos que dejarlo que libremente escoja su sexo, porque así está establecido en derechos humanos, así está establecido en legislaciones, hermano y hermana. Uno se pregunta, Señor, ¿qué le falta a esto? ¿Cuánto falta para tu segunda venida? Daniel, en el capítulo 12, decía, oí lo que dijo, hablando del ángel que le estaba trayendo todas esas visiones. Y dice Daniel, pero no entendí lo que significaba. Y entonces pregunté, Señor, ¿pero cuándo concluirá todo esto? Entonces él me dijo, ve ahora, Daniel, pues lo que yo he dicho es para que se cumpla al final de la historia. Daniel, esto que yo te estoy mostrando, esta pincelada que te estoy dando, no tiene que ver con vos en este momento. Estoy 500 años antes de Cristo. Por eso es que yo quiero que nos ubiquemos en el contexto en el que usted y yo nos encontramos y en el contexto en que se encontraba Daniel. Daniel estaba recibiendo profecías escatológicas, pero a Daniel se le dice, Daniel, tranquilo, solo vea y calle. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. En el capítulo 8, versículo 26 del libro de Daniel, que luego lo vamos a retomar con calma, dice la palabra del Señor. Tu visión de los 2300 días es verdad, pero ninguna de estas cosas, Daniel, va a suceder pronto. Así es que no tienes que contárselo a nadie aún. Daniel, usted vea y calle. Y en el versículo 4 del capítulo 12 vuelve otra vez el ángel a decirle a Daniel, Daniel, número 1, no digas nada de esto a nadie. Mantén cerrado el libro hasta que llegue el tiempo del fin. Cuando muchos anden de un lado para el otro tratando de buscar el verdadero conocimiento, y el conocimiento aumentará. Recordemos que la profecía de ese aumento de conocimiento, como lo vamos a ver más adelante, no tiene nada que ver con la ciencia, no tiene nada que ver con adelantos tecnológicos. Hemos predicado mal y hemos enseñado mal que el aumento de la ciencia tiene que ver con el Internet, tiene que ver con las telecomunicaciones, tiene que ver con el avance armamentista de los ejércitos, y no hay nada más alejado de la realidad. El incremento del conocimiento está relacionado, hermano y hermana, con la palabra del Señor. Conforme se acerque la segunda venida de Jesús, el deseo, el hambre del creyente de aprender más de Dios, de buscar más en la palabra, de escudriñar, de revolcar en la basura, porque escudriñar quiere decir revolcar en la basura. Cuando usted y yo tenemos esa sed de la palabra de Dios, cuando usted y yo deseamos conocer más a Dios, cuando usted y yo nos metemos más en las cosas de Dios, estamos cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 12, versículo 4. El incremento de la ciencia es el incremento del conocimiento de las cosas de Dios. Dios poco a poco se va revelando a través de su palabra ya revelada y abriendo nuestro entendimiento para que usted y yo podamos estar más listos, más vigilantes, más expectantes de lo que va a suceder conforme se acerque su segunda venida. Por eso no me cabe la menor duda que estas sesiones de los martes y los jueves, usted y yo, hermano y hermana, vamos a abrir mucho más nuestro entendimiento, vamos a abrir mucho más nuestros corazones. El Espíritu esos martes y jueves nos va a guiar, hermano y hermana, y nos va a profundizar más en el conocimiento de Dios conforme vayamos estudiando escatología. Eso es algo que en las iglesias deberíamos predicarlo hoy. Hablar de lo que va a acontecer en el futuro, de cómo nos podemos preparar mejor, de qué cosas deberíamos prestar importancia, de qué es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros en este momento. Eso es lo importante. El Señor nos llama a usted y a mí a prepararnos para la segunda venida. El Señor no le está diciendo que se prepare para las vacaciones de Semana Santa.
El Señor lo está llamando para que se prepare, hermano y hermana, para lo que va a suceder en un futuro muy cercano. Daniel estaba 500 años atrás y todavía no era oportuno para Daniel que se conocieran esas profecías. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando vemos a Jesús dándonos esas señales de Mateo 24, cuando vemos a Juan 95 años después de Cristo, escribiendo las visiones apocalípticas, hermano y hermana, nos cambia radicalmente el tema de por qué a Daniel se le dice que cierre lo que está viendo y por qué a Juan apóstol se le dice que más bien lo abra. A Juan se le dice que tiene que darlo a conocer. Apocalipsis es una palabra griega que quiere decir revelaciones. Eso quiere decir Apocalipsis. El significado español de la palabra Apocalipsis es revelación. Llegó el momento en la época de Juan que las profecías escatológicas tenían que ser abiertas, cerradas para Daniel en su contexto, pero abiertas en el tiempo de Juan. ¿Y qué hay en medio de Daniel y Juan? ¿Qué hay en medio? 500 años de Cristo y 95 años después de Cristo. ¿Qué hay en medio? Hermano y hermana, la primera venida de Jesús. Vuelvo al punto de partida. Es la primera venida de Cristo al mundo la que cambia radicalmente el antes y el después. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, el ángel le dice a Juan: no escondas las palabras del mensaje profético de este libro, porque la hora de su cumplimiento se acerca. Hermano y hermana, el que tiene oídos para oír en esa noche, que oiga. Los que nos están viendo a través de esa plataforma audiovisual, abra bien los ojitos. A Daniel se le dijo: Daniel, esto no es para usted. Pero a Juan se le dijo: Juan, no esconda las palabras de este mensaje profético, porque ya el cumplimiento está acercándose. Por eso, y quiero ser muy vehemente con usted si es pastor, con usted si es evangelista, con usted si es maestro de escuela dominical, hermano y hermana, no sé qué estás enseñando en tu iglesia, no sé qué estás predicando. Hay muchos que solo les gustan las historias de Jonás y la ballena. Hay otros que les gusta solo la historia de Ruth y la suegra. Hay otros que les gusta solo la historia de Sansón. Hermano y hermana, no sé qué te están predicando desde el púlpito y no sé qué mensaje le estás llevando a otros. Pero algo que no tenemos que dejar de hacer es de predicar acerca de lo que va a acontecer conforme se acerque la segunda venida del Señor. Y se lo están diciendo a Juan. No predicar los acontecimientos de los tiempos finales es desafiar el mandamiento de Dios. Porque a Juan se lo están diciendo: Juan, no esconda este mensaje. Ahora sí, Juan, ábralo. Y a partir de ese momento y hasta la segunda venida del Señor, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestros grupos devocionales, en nuestras células, en cualquier foro cristiano, hermano y hermana, el mensaje profético tiene que abrirse. Y no estoy hablando de nuevas profecías o ocurrencias de hombres y mujeres que hoy dicen llamarse profetas. Estoy hablando de lo que dice la palabra del Señor que va a acontecer en un futuro cercano. Cosas que ya están pasando, cosas que van a suceder, hermano y hermana, muy prontamente. Le vuelvo a recordar, cuando leemos Apocalipsis capítulo 1-3, ¿qué es lo que dice Apocalipsis? Hay una bendición cuando usted lee el Apocalipsis a los demás y cuando aquellos están escuchando el Apocalipsis. Hay una bendición para el que enseña, hay una bendición para el que recibe el mensaje. Por eso es muy importante que usted y yo nos ubiquemos hoy en qué parte de la consumación de las cosas finales nos encontramos. Si yo le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿dónde está ubicado usted en ese ajedrez de la escatología, de los acontecimientos de los últimos tiempos? ¿Dónde está usted? Qué interesante. En la época de Daniel hay que cerrarla. En la época de Juan hay que abrirla. En medio está la primera venida de Jesús. La primera venida de Jesús es la que tiene la respuesta de por qué tenemos que estar
más vigilantes, más prestos y con mayor conocimiento de lo que va a suceder antes de que Cristo venga. Pero también responde una pregunta muy interesante. Y la pregunta, hermano y hermana, es, y para los que están recibiendo esta transmisión en vivo y en directo, la pregunta es, ¿estamos viviendo los tiempos del fin? ¿Estamos usted y yo inmersos en el desarrollo de los acontecimientos escatológicos conforme se va a acercar la segunda venida de Jesús? ¿Dónde se encuentra usted? Muchos creyentes dicen hoy en día que no. Muchos dicen que para que Jesús venga faltan siglos, faltan años, yo me voy a morir, se morirán los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y de lo que dice Apocalipsis, falta mucho para que se cumpla. De las señales de Jesús, falta muchísimo para que suceda. Lo que profetizaron los hombres es en el Antiguo Testamento, Daniel, Ezequiel, Isaías, falta todavía mucho. Hermano y hermana, el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 19 y 20, cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer antes de crear el mundo. Y Cristo apareció cuando, vean lo que dice el apóstol Pedro, Cristo apareció en estos últimos tiempos. ¿Para qué? Para bien de ustedes. Cristo marca el antes y el después. En su primera venida, hermano y hermana, Cristo marca el inicio de los últimos tiempos. Y si eso pasó hace 2000 años, ¿dónde cree usted que está viviendo hoy en día? ¿Qué está esperando usted, hermano y hermana, ver que suceda? Si a mí la Biblia me está diciendo que los últimos tiempos iniciaron en el momento de la primera venida de Jesús a este mundo. Y lo vamos a demostrar a partir del análisis de Mateo capítulo 24. Cuando vamos al derramamiento del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, ese acontecimiento, ¿qué marca? Porque también ese acontecimiento marca un antes y un después. ¿Qué se da en el Pentecostés? El derramamiento del Espíritu Santo. Eso fue el cumplimiento, hermano y hermana, de una profecía que se encontraba en Joel. Joel dijo, en los últimos tiempos derramaré mi espíritu. ¿Cuándo sucedió el cumplimiento de esa profecía de Joel? El día de Pentecostés. Y 2000 años después, el impacto que causó ese derramamiento lo vemos hoy en día en todos los creyentes. En los hijos e hijas de Dios que tienen el Espíritu Santo ahora sí morando en el corazón del hombre. La promesa que Jesús le había dado a sus hombres aquella noche antes de ser arrestado. Yo me voy a ir, pero les voy a mandar un consolador. Lo había profetizado Joel. Lo vuelve a avisar Jesús. 7 días después que Jesús asciende al cielo, hermano y hermana, se cumple esa otra profecía. Urge abrir Apocalipsis. Urge hablar de los últimos tiempos. Urge que usted deje de pensar en tantas tonteras y en cosas que son banales y que se van a quedar aquí en la tierra. Y que a partir de ahora piense, hermano y hermana, más en las cosas del cielo. Porque es más importante lo que Dios tiene para ojo que no ha visto, para oído que no ha escuchado. Cosas que Dios tiene guardadas para todos aquellos que le aman, que están preparándose para su venida y que están haciendo la tarea. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Tu palabra ha corrido, tu palabra ha llegado a los corazones. Ahora corresponde al Espíritu Santo, Señor, hurgar en cada uno para que reflexionemos en lo que hemos hablado. El reino de los cielos ya está aquí. Para todos aquellos, Señor, que escuchen, para todos aquellos que crean, para todos aquellos que hagan tu voluntad, para todos aquellos que piensen en el cielo, para aquellos que dejen de pensar en todo lo que este mundo cada día les está ofreciendo para perderlos. Que esa sea nuestra consigna, que esa sea, Señor, nuestro anhelo y nuestra meta, heredar la patria celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos, si Dios lo permite, hermano y hermana, el próximo jueves vamos a seguir contestando y vamos a demostrar
que efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos. Sin embargo, estamos claros que conforme se va a ir acercando la segunda venida del Señor, esas señales que nos da Jesús se convierten en dolores de parto. La mujer que ha tenido un parto normal sabe que conforme se acerca el alumbramiento, empiezan una serie de dolores que llegan a su clímax, y el clímax es el nacimiento de la criatura. Poco a poco lo que estamos viviendo se va a ir intensificando hasta que venga el Señor por segunda vez. Pero de que estamos viviendo los últimos tiempos, hermano y hermana, no sé en qué está pensando usted y cuál es su idea. Pero el Señor cada día está más cerca de regresar, llevarse lo que es suyo y de quemar lo que nos sirve. Les recuerdo que hoy a las 7 de la noche, si Dios lo permite, a través de MP Radio, los pastores de Argentina, el pastor Juan, la pastora Alicia, estarán con su acostumbrado programa de fe en fe, de gloria en gloria. Hoy 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina. Sintonice MP Radio, puede hacerlo a través de ministrosdelapalabra.org. Escucha a los pastores Enríquez, es un programa muy ameno, un programa muy jovial, es un programa muy interesante. Hay palabra, usted puede enviar sus peticiones. Los hermanos, a veces usted los encuentra a los pastores agarrados del pelo, a veces están en un puro abrazo. Se pasa un buen rato en un programa, hermano y hermana, que viene desde Buenos Aires, Argentina, para la honra y la gloria del Señor y para la edificación de todos aquellos que estamos escuchando. Así es que lo invito, porque a las 7 de la noche, hoy, si Dios lo permite, hora de Costa Rica, vamos a estar entonces sintonizando MP Radio. Por lo demás, lo bendigo con toda bendición de lo alto y espero verlo, si Dios lo permite, el próximo jueves. Les recuerdo que mañana, miércoles, estamos con el libro de los Proverbios, el viernes estamos con la carta a los Hebreos, tenemos los diferentes programas radiales, así es que, hermano y hermana, en Ministros de la Palabra, pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Que Dios los bendiga.